Bien, resolución del ejercicio. Este es un ejemplo de resolución de intercambiadores de carcasa y tubo. Como les dije ya la otra vez con el doble tubo, es una forma de resolverlo. Ustedes pueden encontrar otras, seguro que pueden encontrar otras. De hecho, con esta misma metodología, les voy a subir dos maneras de resolverlo. Y seguro que hay más. De hecho, vamos a hablar al respecto. Dice, una corriente de etanol puro a una determinada presión se debe enfriar desde 80 grados a 40 grados utilizando tantos kilos de agua de red a 25 grados. Para ubicar este equipo de intercambio se dispone de un espacio de tanto por tanto por tanto. Para ello se requiere diseñar un intercambiador de carcasa y tubo, pero que no supere y me da una caída de presión admisible. El proceso demanda como máximo una parada al año, por lo que el factor me da también el factor de ensuciamiento. Y además se deberá considerar que la política de la gerencia no admite sobredimensionamientos superiores al 20%. Bien. De nuevo, ¿qué necesito? Q igual a MCP delta T, o a WCP delta T, Q igual a U por A por delta T. ¿Sí? En este caso ya vimos que el delta T, si uso una configuración diferente que el 1,1, entonces el delta T va a ser el delta T del contracorriente por un factor de corrección. Para esos cálculos, igual que en doble tubo, calculo de los datos iniciales, planteo los datos iniciales y las propiedades, ¿sí? Densidad, de nuevo tengo un archivo referenciado, entonces densidad de la temperatura media, Cp, viscosidad, conductividad de ambos fluidos. Y de nuevo, WCP delta T, ¿sí? Entonces saco el calor que requiere para enfriar la corriente de etanol, y con eso saco la temperatura de salida del agua, porque tengo como dato el caudal del agua. 36,5 grados centígrados, una temperatura que está bien. Entonces calculé la temperatura de salida. Tengo las temperaturas de entrada y de salida de ambos fluidos. Si voy muy rápido es porque deberían haber visto previo a este video, el video de intercambiador de doble tubo, en donde voy más lento explicando acerca de las propiedades. Acá se supone que ya lo saben hacer, ¿sí? Calculo el delta T medio logarítmico y en el video anterior deberían haber visto cómo calcular el factor de corrección del delta T medio logarítmico. Entonces, teniendo los datos de temperatura de entrada y de salida, calculo el R, calculo el S, calculo el FT. En este caso, me van a decir, pero profe, ¿por qué no fue a otra configuración? Primero a una configuración 1.2. Bueno, el ejercicio ya está cerrado. Ustedes pueden ir probando con las configuraciones que quieran, ¿sí? Prueben primero si les da con 1.2, cómo les da el delta P, cómo les da todo, les da bien, les da mal, se van a 1.4 o no, lo deciden ustedes. Esta es una manera de resolverlo. Este equipo, vamos a ver que va a andar, ¿sí? Y la idea es que ande. ¿Quieren optimizarlo? ¿Ustedes encuentran una forma mejor? Me lo mandan, ¿sí? Mejoramos. Bien, esto ya tiene una vuelta de rosca, digamos, ¿no? Entonces por eso también está en una configuración 1.4. Bien, nota importante, en algunos libros aparece un cálculo automático de FT hecho con fórmulas. La cátedra lo desaconseja, ya que es más riguroso hacerlo por el método gráfico. ¿Sí? A no ser que no les quede otra opción, porque es una configuración muy extraña que no tienen, no les pare. Pero si no, es mejor que lo hagan con el método gráfico. Bien. Por supuesto que en el caso de que tenga un equipo 1,1, el FT siempre va a ser 1. ¿Sí? Bien. Para arrancar, una forma de arrancar el ejercicio es tomando un U de tabla. Ya vamos a ver si logro hacerme entender bien de por qué arranco así. Podría arrancar de otra manera, pero puedo arrancar tomando un U de tabla y con ese U de tabla calcular un área.
¿sí? ¿Por qué? Porque ya anteriormente calculé el Q, tengo el delta T medio logarítmico, tengo el FT, busco un U inicial y saco un área. ¿Sí? Acá hay algunas cosas a tener en cuenta teóricas, que si quieren las leen, acerca de cuál sería una longitud típica de tubos, cuál sería un diámetro típico de tubos, cómo es el tema del arreglo de tubos, cuál es, de dónde sacar, cuál es la tabla que debo usar para sacar el número de tubos, y recordar el tema de la separación de baffles, ¿sí? Bien. Entonces, hay algunas primeras consideraciones que voy a tener en cuenta o que voy a fijar yo. Una de ellas va a ser el parámetro que se denomina como paso de los tubos, ¿sí? Para esto tienen una ayuda en este ejercicio no está, ay, no tengo mano, esperen que les digo en qué página lo pueden encontrar del libro, porque hay como recomendaciones de cuál sería el paso de tubos de acuerdo a el diámetro de tubo que elija. Entonces, por ejemplo, para un arreglo cuadrado, tienen la opción de verlo en la página 140 del CAO o en la página 161 del CAO, ¿sí? Un paso de tubos sería de 1 pulgada para un arreglo cuadrado de tubos de 3/4 pulgada, por ejemplo, sería un paso común. Pero eso arranco yo fijándolo, ¿sí? Pero más o menos en 1 pulgada, 1,25 también se guían de la bibliografía para definir. En este caso, este ejercicio arranca definiendo, además del paso de tubos, que es algo que van a tener que definir, definiendo la velocidad, como hicimos para el ejercicio de doble tubo, ¿sí? Entonces, arranco también definiendo una velocidad. Defino el paso, defino la velocidad. Y, a diferencia de en el doble tubo, que con eso calculaba cosas, también defino qué tipo de tubos voy a usar. Yo podría usar tubos 3/4, podría usar tubos de 1 pulgada, acá se los especifico que son los más comunes, 3/4 o 1 pulgada, y además ya van a ver que para tubos 3/4 lo normal es que el paso de tubo sea de 1 pulgada, ¿sí? Bien, una vez que definí qué tubos voy a usar, por supuesto que de tablas voy a tener entonces, una vez que definí los tubos, voy a tener diámetro interno y diámetro externo. Eso ya también lo vimos en intercambiadores de doble tubo. Entonces tengo diámetro interno y diámetro externo de los tubos que los definí yo. ¿Cuál quieren usar? Y lo más normal es que usen tubos 3/4 o tubo de 1 pulgada. Definí la velocidad y definí el paso entre tubos, es decir, definí el tipo de arreglo de tubos. Dijimos que el arreglo de los tubos podía ser triangular o cuadrado, triangular rotado, cuadrado rotado. Bueno, en base a eso termino definiendo cómo va a ser la configuración de ese paquete de tubos que voy a instalar en el intercambiador. Una vez que definí eso, puedo sacar el área de pasaje total, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el caudal del agua, en este caso, evidentemente definí que el agua va por los tubos. Entonces tengo el área de pasaje, tengo la velocidad porque la definí yo, y tengo la densidad, puedo sacar el área de sección de pasaje total. Como dije que el número de pasos por tubo iba a ser 4, entonces puedo sacar el área de sección de un tubo. Bien, y como tengo el área total, el área de pasaje de un tubo, puedo decir cuál va a ser el número de tubos por paso. ¿Sí? Es decir, ya tengo el número de tubos que voy a tener en el intercambiador, y como definí el número de pasos, el número de tubos, con el área de diseño puedo definir la longitud de los tubos. ¿Sí? Y una vez que
tengo el número de tubos totales que voy a utilizar, me voy a una tabla, que es la tabla 9 del apéndice de cabo, que la tienen en el gráfico de tablas, búsquenla, y de acuerdo al número de tubos y al arreglo de tubos que tengo, voy a poder definir cuál va a ser bien el número de tubos y la carcasa, y el diámetro de la carcasa. Ahora vamos a buscar la tabla. A ver si la encuentro fácil, porque no tengo ahí el número de tabla. Bueno, acá por ejemplo tengo, para tubos de 3/4, hay dos tablas, van a ver que tienen la tabla de Cao y esta es la tabla de Kern. Yo les recomiendo que usen la de Cao porque es más actual, hay algunas diferencias, no va a estar mal cual usen. Seguramente en el momento en el que lo usen van a tener que consultar tablas nuevas incluso de proveedores, si eso es de acuerdo a al diseño a quien fabrica el equipo, ya nos da un rango de cuántos tubos voy a poder poner para qué carcasa. ¿Sí? Porque hay un cálculo de los espacios que requieren las varillas longitudinales, es un cálculo genérico y rápido para más o menos tener idea de qué carcasa puedo usar para qué tubos. Entonces, por ejemplo, tengo una carcasa de un paso, el diámetro de la carcasa va a ser tanto para tubos de 3/4. ¿Sí? En este caso, creo que no sé si lo están viendo eso que les dije, espero que sí, pero bueno, si no, hay una tabla, y en esa tabla, porque creo que me pasé directamente al PDF, buscan en la tabla, ahí les digo qué número de tabla es, porque sí la encontré. Por ejemplo, en la tabla 16 del gráfico del archivo de tablas, ustedes ahí van a tener estos datos de cuántos tubos, para cuántos pasos, y cuál es el diámetro de la carcasa. Entonces así definen el diámetro de la carcasa. ¿Sí? Bien. Otro dato que necesitan tener es la distancia entre los bafles centrales, que dijimos que tenía que estar entre 1/5, ¿se acuerdan? Y más o menos entre 1/5 y el diámetro de la carcasa, o sea, acá define 0,3, pero esto sería algo que yo podría cambiar. ¿Sí? Yo puedo cambiar este numerito 0,3, esto es algo que definí, el espaciado de baffles, y si se acuerdan, el espaciado de baffles lo que me iba a permitir era lograr más o menos velocidad en el flujo que va por carcasa. Entonces, cuando llegue al final del ejercicio y vea que tenga poca transferencia, mucha pérdida de carga, o lo que fuese, ese es un número que puedo tocar, y puedo hacer variar la velocidad del flujo a través de carcasa. Bien, entonces, una vez que definí el número, una vez que pude definir finalmente cuál va a ser el número de tubos que voy a tener, cuál va a ser el largo de los tubos y el diámetro de los tubos, ahora puedo sacar un coeficiente de diseño, ¿sí? Y puedo tener verdaderamente un área de diseño que sería el área calculada a partir de medir la suma de todas las áreas de los tubos que voy a instalar verdaderamente en la planta. ¿Sí? Yo antes había sacado un área, pero esa área había sido a partir de un U de tabla, ¿se acuerdan? Al principio del ejercicio sacamos un área, que es esta, con la D chiquita, que se sacaba a partir de un U de tabla. Eso era para iniciar el ejercicio y para no estar tan lejos de lo que después voy a instalar. Fíjense que después ese AD me sirve acá para calcular las longitudes, para terminar definiendo los tubos, pero finalmente de nuevo voy a tabla y elijo otro número de tubos, que no es exacto el que me daba calculado con ese AD, ¿sí?
calculo otro número de tubos y con ese otro número de tubos calculo de nuevo un área. Entonces esta es el área que realmente digo que voy a instalar en la planta. Bien. Luego, esta es el área a partir de sumar las áreas individuales de todos los tubos que voy a instalar en la planta, ¿sí? Pero ahora, por otro lado, tengo el área que necesita el proceso para cumplir con el requerimiento térmico, ¿sí? O sea, esta es el área de los tubos que puedo instalar. Luego, lo que puedo hacer a partir de eso es calcular, teniendo ya el área de flujo de los tubos, puedo calcular un Reynolds, un Prandtl, puedo calcular los H, puedo calcular a partir de los H, puedo calcular el U, y con eso, de la misma manera que hacíamos en doble tubo, aplico las fórmulas para, de acuerdo al Reynolds, si el Reynolds es turbulento o si es laminar o lo que fuese, con los H correspondientes calculo los H, calculo de nuevo temperatura de pared, como hacíamos en doble tubo, y puedo calcular entonces otra área, que vendría a ser el área del requerimiento térmico. Le llamamos área requerida. ¿Sí? Fíjense que esta área requerida me da 95. El área que dije, bueno, yo puedo instalar en planta tubos de esta medida, con esta carcasa, con este diámetro, esa área, que la llamamos A D grande, ¿sí? D mayúscula, A D mayúscula, que está por, lo vamos a pedir, está por allá arriba y para no volver lo vamos a pedir. Esa área nos daba 111. Dijimos, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo diseñar un intercambiador? Bueno, diseño un intercambiador de 111 metros cuadrados. ¿Cuál sería el área térmica requerida? El área térmica sería esta, el área que calcula a partir del U, 95. La diferencia entre esa área térmica, el área que requeriría para hacer la transferencia de calor, y el área que puedo instalar en planta, no debe superar el 20%, porque es lo que me dice el enunciado. Dice, se debe considerar que la política de gerencia no admite sobredimensionamiento superior al 20%. ¿Sí? ¿Qué sería sobredimensionamiento? Que yo instale un área en planta que difiera en más que el 20% del área que requeriría térmicamente mi procesos. ¿Se entiende? Entonces, quedó en desuso absoluto la primera área, el área que era A sub D, que era A D minúscula, que era 88. Quedó en desuso, ¿sí? Esa ya no la uso, ya no la considero. ¿Me sirvió? Sí me sirvió. ¿Para qué? Fíjense que en este caso tampoco fue tan diferente y con esa área inicial pude empezar a definir longitud de tubos, diámetros de tubo. Después al final, con las tablas y con lo que se encuentra disponible realmente, terminé diseñando un intercambiador de 111. Pero esta área inicial, que arranqué a calcularla con el U de tabla, me sirvió para no estar tan lejos de ese 111. ¿Sí? De hecho, si hubiese podido calcular una exactamente como esta, tampoco hubiese estado tan lejos del área requerida, ¿se entiende? Pero después a esta área, con subíndice D minúscula, no la uso más. Quiero que entiendan que conceptualmente yo podría incluso nunca haber usado esta área. Yo podría haber dicho, bueno, a ver, voy a diseñar un intercambiador. Y bueno, voy a usar tubos de tanto, voy a usar de esta longitud, hacer el intercambiador como a mí me gustase y compararlo e intentar llegar a el área requerida con el cálculo de luz. ¿Sí? Podría haber arrancado de otra manera y de todos modos me daría. Quiero que se entienda que lo primero que tengo que definir yo y lo que no me puedo ahorrar de definir es qué diámetro de tubos voy a tener. Bueno, de acuerdo a ese diámetro de tubos que elegí, como tengo un flujo de
X cantidad de agua, bueno, voy a necesitar más o menos entonces, para ese diámetro de tubo, esta cantidad de tubos y con este largo. Esas son cosas que las podría hacer yo indistintamente de haber calculado esta área o no, ¿sí? Lo que sí o sí tengo que definir es cuál va a ser el diámetro de los tubos, qué arreglo de tubos voy a tener, y entonces con eso ya puedo ir a una tabla y definir cantidad de tubos, definir el diámetro de la carcasa, ya puedo definir todo, ¿sí? O sea, es un método de cálculo lo que muestra este ejercicio. Y en este caso lo que sí o sí definí al principio fue la velocidad, como habíamos dicho en doble tubo. ¿Qué velocidad elijo? Bueno, acá elegimos una velocidad X, pero puedo arrancar con 2 metros segundo, con 1 metro segundo, con 1,8, ¿sí? Con la velocidad que ustedes quieren, que sea una velocidad coherente, que esté en caja. Bien, entonces acá lo primero que hago es calcular. Este exceso de área es importante entonces en este ejercicio porque me dice que el sobredimensionamiento, o sea, lo que estoy calculando acá es el sobredimensionamiento. No exceda el 20%. Y una vez que tengo eso, ya puedo calcular de la misma forma que hacía antes, aplicando las fórmulas. Para tubos las fórmulas no cambian, cambian para carcasa. Lo van a tener en el desarrollo del ejercicio. De nuevo puedo calcular pérdida de carga para tubos y para carcasa. ¿Sí? Y que el delta P entonces no sea superior al delta P que me dice acá que tiene que ser de 0,4. Fíjense que este ejercicio cierra perfectamente, o sea, realmente llegué a un delta P de 0,4 por tubo y de 0,4 por carcasa. Por eso es que los pasos son más, es de 1,4, ¿sí? Porque está optimizado, este ejercicio estoy tratando de usar todo el delta P que tengo disponible en planta, lo uso. ¿Para qué? Porque entonces ahí estoy segura de que estoy en el lado en el que mejoré toda la transferencia térmica y diseñé el área más chica posible, ¿sí? Entonces, por eso, vieron que yo al principio les decía, este ejercicio ya está cerrado. Por eso es que está directamente planteado con un paso por carcasa y 4 pasos por tubo. Ustedes pueden empezar planteando un ejercicio 1-2 y ver cómo les da, y ver qué cosas, es más, háganlo así. Planteen un ejercicio 1-2, que sería a lo primero que recurrirían, sería el intercambiador más fácil. Planteen un 1-1, planteen un 1-2, y vayan así viendo, entonces eso les va a servir a ustedes para ver cómo va cambiando la caída de presión, cómo va cambiando el exceso de área, que son los dos factores que tienen que ver a la hora de definir si está bien o no el equipo, ¿sí? Entonces, esta sería una manera de resolución. Yo les voy a cargar otra manera de resolución, mírenla, en la cual no empiezo definiendo la velocidad, sino que empiezo al revés, empiezo definiendo yo el largo de los tubos. Y entonces de esa manera termino sacando el resto de los parámetros. Fíjense que está calculado, iniciado de otra manera, pero el método de cálculo es más o menos el mismo, ¿sí? Yo les expliqué fíjense ustedes si entienden los dos métodos y si entienden bien cuál es el proceso de cálculo, y lo charlamos por supuesto el miércoles. Y acá terminamos.